Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre, me presento, soy Diego Velandia, arquitecto y profesor acá de planta ya hace unos 15 años. Y en ese momento también dirijo un espacio que también tiene una trayectoria importante, que es el Observatorio de Vivienda. Nos acompaña también el profesor Jaime Gómez, con quien estamos conjuntamente armando una estrategia sobre temas relacionados con gestión de vivienda. Y entre esas estrategias, antes de presentar a nuestros invitados, pues nos lanzamos a una estrategia más bien nueva, novedosa, en cuanto a espacios de discusión y de prototipado o experimentación en función de buscar alternativas que permitan nuevos modelos, ya sea de negocio, de edificio, de proyecto, todo enfocado a que la calidad de vida de los residentes sea mucho mejor, a que las ciudades también nuestras ciudades se construyen de una mejor manera, se conformen de una mejor manera y que las comunidades tengan el soporte adecuado. Y entonces nos reunimos con varios actores estratégicos y logramos armar un equipo muy interesante para dos cursos que empiezan la próxima semana. Uno de calidad, otro de formulación de proyectos. Ya después Jaime les contará un poco más en detalle. Y logramos que en ese equipo, en esa iniciativa, se sumara Renovo, se sumara Prodesa, la constructora, y se sumara la caja de compensación con Fama. Y lo que queremos es que estos dos cursos que empiezan sirvan de escenario de discusión a todas las problemáticas. Seguramente si miramos redes sociales y demás, hay muchísimos temas alrededor de la vivienda, la promoción, subsidios, política y demás. Lo que casi no hay y no encontramos son espacios donde podamos traer todo eso y empezar a prototipar. Por eso, hoy invitamos y muy amablemente el equipo de Renovo pues aceptó abrir con un evento con una información clave para estos dos cursos, porque además trabajan con casos reales. Estos dos cursos se enfocan en sectores y proyectos urbanos, específicamente el de formulación de proyectos de vivienda colectiva. Se enfoca en una de las actuaciones estratégicas en este momento más, con mayor desarrollo, ya ahorita nos contaron, que es SIBO, el de la zona industrial. Y para eso, pues hoy nos acompañan desde el equipo de Renovo, David Cardona, quien es arquitecto y tiene una maestría en Derecho y Gestión Urbana, y en ese momento es el director de Planeamiento y Gestión Urbana de Renovo. Nos acompaña Catalina Villabona, que es arquitecta, cuenta con una maestría en Arquitectura y es actualmente la coordinadora estratégica de la actuación, perdón, la coordinadora de la actuación estratégica SIBO. Y como parte de su equipo nos acompaña también Laura García, ella es arquitecta, hace parte del equipo como urbanista también de la actuación estratégica SIBO, y Laura Reina, que integra el equipo de normativa también de SIBO. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir esta información y pues nada, le cedo la palabra aquí a David. Buenos días. Para nosotros desde Renovo también es muy importante estar en este tipo de espacios, poder compartir como frecuentemente con la academia y también recibir retroalimentación de estos procesos, que son procesos tan largos, en piezas de ciudad tan grandes. Entonces quisiera empezar como por dar una mirada general de lo que hace la empresa de renovación urbana en este momento en Bogotá. La empresa de renovación urbana funciona como un gestor de proyectos. Nos estamos especializando en la producción de equipamientos públicos distritales. Es la mayor cantidad de proyectos que tenemos de construcción actualmente en la empresa. Estamos estrenando un rol que viene desde el Plan de Ordenamiento Territorial y que está discriminado pues, en reglamentación posterior al Plan de Ordenamiento, que es el de operador urbano, que tiene cabida en el instrumento de planeación urbana que estamos desarrollando en este momento, que son las actuaciones estratégicas. Este es un rol híbrido en el que nosotros participamos en el proceso de formulación de la norma desde el inicio. Hemos tenido una norma que nos interesa que sea funcional, entonces ha surtido un proceso de testeo con el sector privado, de testeo con las comunidades que están en esos territorios y finalmente pues ha surtido todo un proceso de aprobación con la Secretaría Distrital de Planeación. La que les vamos a mostrar hoy es la actuación estratégica de la zona industrial de Bogotá, que está pues muy cerca de ser aprobada, estamos ya como en la última fase de aprobación del decreto, ya solo falta pues que salga, ya ha pasado como todos los filtros. Em, en este rol, además, implica que Renovo esté vinculado a la implementación de la pieza
hasta toda la vigencia de la pieza, más o menos unos 20 años. Entonces es un operador que no únicamente formula, como pasaba anteriormente con los planes parciales, donde nosotros formulábamos, gestionábamos suelo, que es nuestro otro rol, por las competencias que tiene Renuevo en la gestión del suelo distrital, pero adicionalmente estamos vinculados a la implementación de la actuación estratégica. Entonces, a poder garantizar, por ejemplo, el modelo de ciudad que se está proponiendo. Si ponemos unas condiciones de cumplimiento de espacio público, pues somos los garantes del cumplimiento de esas condiciones de espacio público para poder garantizar que, por ejemplo, el circuito de parques, que el reciclaje de fachadas, que es tan importante en esta pieza en particular, se dé y que en el negocio esté cerrando eso. Entonces acompañamos a los desarrolladores, por ejemplo, en las modelaciones normativas. Les proponemos, venga, si les da así, ya lo modelamos nosotros también, y hemos hecho unos ejercicios de paralelo donde le hemos pedido a desarrolladores e interesados, hagan sus propias modelaciones, comparémoslas con las nuestras, miremos dónde están los puntos de aprendizaje, en qué podemos ceder, que definitivamente rompe pues el modelo de ocupación de la ciudad. Esta pieza particularmente es una pieza de 541 hectáreas, y cuando uno habla de una pieza de 541 hectáreas en Colombia, pues está hablando de una ciudad, de una ciudad de mediana escala incluso. Es una pieza bastante grande. Entonces, el punto de partida de este rol del operador fue tratar de pensar en un instrumento y en una gestión distinta a la de un plan parcial, porque era el instrumento por naturaleza que nosotros teníamos dentro del ordenamiento territorial colombiano y el que siempre veníamos utilizando en la ciudad. Solamente que en una pieza de 541 hectáreas, por ejemplo, fijar el equipamiento fijo que voy a hacer hoy en día y que me va a llegar en 20 años, o fijar el espacio público en esta y esta manzana, la hace muy inviable en muchos de los análisis que hacíamos. Y ahí empezamos a utilizar tecnología y modelos predictivos para poder empezar a tomar decisiones en el tiempo, dejar unas condiciones mínimas de desarrollo del territorio que nos ayudan a garantizar un modelo, pero que en últimas los modelos predictivos nos permiten tomar la decisión en el momento que hay que tomar la decisión, porque estas piezas también están muy sujetas a cómo se mueva el mercado y la tendencia del mercado. Si llegan muchos licenciamientos, por ejemplo, a una pieza como la zona industrial de Bogotá, esto va a hacer que se aumente la captura de valor de ese sector específico y que se aumente la cantidad de proyectos. Entonces, en el momento que yo tenga estas bolsas de recursos, como son ámbitos cerrados, que lo vamos a explicar más adelante, pues ya tendremos nosotros nuestro rol de vamos a gestionar el suelo para los equipamientos, gestionamos el suelo para el espacio público, gestionamos el suelo para la vivienda social cuando no se pone en sitio, pero ahí en ese marco hemos montado como un poco la implementación de estas piezas, también empezar a pensar dentro del rol del operador urbano cómo nosotros proponemos zonas que tengan proyectos ancla desde lo inmobiliario, proyectos ancla desde lo público, cuál es el CASE de nosotros como sector público y hasta dónde estamos dispuestos a poner y qué podemos poner en este momento, porque entendemos que la atracción del mercado y de las comunidades con una buena calidad de vida y de ciudad no se da únicamente por necesidad y desarrollo del mercado. Y tampoco se puede sobrecargar los proyectos porque en últimas no llegan ni proyectos ni tampoco llega ciudad. Entonces hemos tratado de llegar a ese balance, y en este caso en particular, por ejemplo, el de la zona industrial, tenemos una responsabilidad importante por seguir manteniendo el tejido productivo. Si bien es un tejido productivo que ha migrado mucho en el tiempo y que ha cambiado mucho, ustedes ven hasta la carrera 50, el flujo industrial de Bogotá es muy importante. Desde la carrera 50 hacia el oriente hay mucha vacancia industrial, y ha ido migrando hacia un uso mucho más logístico o de almacenamiento únicamente o algunas secas, pero es un uso que en últimas genera, pues es un aparato de empleo también para Bogotá. Y un sector como estos tiene una responsabilidad por seguir manteniendo el empleo en la proximidad de Bogotá. Entonces, ahí también tenemos unas estrategias de implementación de industrias ancla que estén llegando y con las que estamos trabajando actualmente ya en nuestro rol de operador. El tercer rol que les mencionaba es el rol de gestor de suelo, que es el rol por el que es más reconocido la empresa de renovación urbana, por las facultades que tenemos nosotros para poder hacer la gestión del suelo, lograr englobes de terreno importantes en Bogotá, pues porque se puede aplicar
como todas las condiciones de la ley 388 para la gestión predial. Entonces ahí tenemos un rol que es muy fijo, que está muy reglamentado y que tiene que cumplir pues como con todas las características de la gestión predial distrital. Y lo último, que también es como una de las innovaciones en las que hemos venido trabajando, es convertirnos en gestores inmobiliarios. Y el mejor ejemplo es el nuestro, el de nuestras oficinas. Eh, Nosotros desde febrero estamos trabajando en la 10ª con 17 en el antiguo edificio de Colseguros. Y lo que se logró en ese proceso fue poder identificar distintas entidades distritales que tuvieran metros cuadrados alquilados en distintas zonas de la ciudad, lograr una mejor tarifa, porque empaquetábamos muchos metros cuadrados, lográbamos una mejor tarifa para todos y teníamos unas mejores condiciones. Entonces, actualmente en ese edificio ya funciona también la UAESP, que llegó hace más o menos un mes, 2 meses al edificio, y funciona el IDEP, que es un instituto adscrito a la Secretaría de Educación y estamos pues en gestión de otros. Eso hace parte pues de ese rol integrador inmobiliario que también podemos tener nosotros con las competencias que tiene Renovo actualmente. Si quieres. Entonces, acá voy a detallar un poco más como en la gestión del operador urbano. Nosotros empezamos, que esto es muy sui generis en general cuando uno lo empieza como a revisar frente a los ejercicios de ordenamiento territorial que se han dado en el país. Por ejemplo, ya la empresa Metro de Medellín ha venido también trabajando en su rol de operador urbano, pero la empresa Metro participa en la formulación de planes parciales, pero no entrega norma. Renovo en las competencias es el operador urbano y es el que diseña la norma de una porción de ciudad. Y adicionalmente, pues tiene todas las competencias de la gestión de proyectos. Perdón, antes de nosotros incluso tenemos un instrumento que aprobamos nosotros. Dentro de las actuaciones estratégicas hay dos tipos de ámbitos. Hay un ámbito de licenciamiento directo, es donde nosotros, como acordes a un modelo de ciudad, entregamos todas las condiciones para que se pueda desarrollar el modelo de ciudad que estamos pensando, simplemente con licenciamiento directo. O sea, entregamos la norma y los propietarios del suelo, al día después de expedido el decreto, pueden ir a licenciar. Cuando hay unas condiciones necesarias de mucha reconfiguración, por ejemplo, entre suelo público y privado, de donde hay condicionantes, por ejemplo, de mallas viales arteriales o zonas de reserva o algún equipamiento para lo público que sea muy importante y que sea determinante, normalmente quedan en unidades funcionales. Este instrumento es aprobado por nosotros como operadores urbanos. Nosotros emitimos una resolución, notificamos a curadores y con esa notificación a curadores ya los desarrolladores pueden ir a gestionar. En este momento estamos en la gestión de una unidad funcional dentro de la actuación estratégica de Aeropuerto Engativá, que fue adoptada durante el año pasado y que tiene una de las unidades funcionales más grandes de todas, que es la unidad funcional de Ciudad Florida, donde hay una porción muy importante de suelo logístico aeroportuario, una porción muy importante de ciudad porque se configura un gran equipamiento un gran suelo para equipamientos y para espacio público y una porción de vivienda ya por fuera del cono de ruido del aeropuerto. Ese instrumento está siendo validado por nosotros. Un poco la lógica de eso es que Renovo emite un acto administrativo que adopta el instrumento previas aprobaciones de distintas entidades y previas, pues, los acuerdos que hay que firmar con las entidades. Entonces, Acueducto tiene que decir, venga, yo para esto tengo que aumentar la capacidad de soporte de la red matriz o requiere que me haga obras de bombeo para que las aguas lluvias lleguen a tal lugar y esas condiciones quedan descritas como en todo el acuerdo que se llega entre el sector privado y el público. La Secretaría de Movilidad dice las mismas condiciones, necesitamos el reforzamiento de este perfil vial porque es el único perfil vial que va a movilizar tanta cantidad de personas o los equipamientos tienen tal condición e igual. Y lo mismo hacemos con la Secretaría de Ambiente. Previo a esos tres conceptos favorables, nosotros como operadores urbanos podemos ya entrar a la adopción de la actuación, de la unidad funcional y ya el desarrollador puede salir a licenciar. Dentro de la fase de ejecución, lo hemos repartido un poco en la gestión de proyectos. Para nosotros es importante gestionar que sí llegue efectivamente proyectos a este sector, por eso, porque la meta, un poco como esta es una conversación muy frecuente con los desarrolladores también y pues incluso con las comunidades,
porque hemos identificado ya muchas comunidades también interesadas en vincularse ellos mismos. Nos llegan, tenemos tantos englobes, ayúdenos con las modelaciones y perfectamente ha sido un rol posible porque parte de la medida de éxito es que la ciudad se reconvierta y la ciudad se reconvierte en estas zonas por el recaudo de cargas locales, que es el recaudo fijo que tienen las actuaciones estratégicas, pero también por la cantidad de negocios, de licenciamientos que se den en estos sectores, por la cantidad de espacio público que llegue, y lo único que nos va soportando eso es que efectivamente pues empiece a transformar ese territorio. Entonces ahí tenemos una tarea importante. La gestión financiera, aplicar pues todos los instrumentos de gestión financiera que podamos implementar desde pues, la liquidación de cargas para poder financiar un proyecto hasta instrumentos como el TIF, que dentro del plan de desarrollo pues quedó aprobado, del plan de desarrollo distrital quedó aprobada la implementación de un TIF y el TIF está pues pues el piloto de TIF se está planteando en la zona industrial de Bogotá y pues estamos haciendo todo el pilotaje nosotros de cómo funcionaría ese instrumento en Colombia. Es un instrumento, digamos, inicialmente muy acotado, solo para entender, porque sería el primer TIF de América Latina que se saca con predial. Solamente en América Latina se han aprobado TIFs en El Salvador, que El Salvador además es el dueño de la titularizadora más importante. Tienen una titulariza, que es la empresa como más importante de títulos de TIF. Y en Estados Unidos se da contra el impuesto de norma, que es parecido a nuestras cargas urbanísticas. En Colombia se puede dar contra el predial. Entonces hay como toda una característica totalmente distinta porque ese instrumento tiene una categoría, una característica y es que no afecta el marco fiscal de mediano plazo de la ciudad, simplemente titula la acción urbanística futura y sobre ese delta hace un anticipo de cargas que se le devuelve después a la ciudad, sin afectar el marco fiscal de mediano plazo. Eso es como toda una explicación mucho más compleja, pero es parte de lo que estamos tratando de implementar en lógica de anticipo de cargas y de la gestión financiera y crear toda la gestión para la gobernanza de la pieza, porque como les mencionaba anteriormente, pues estamos vinculados desde la adopción, pues desde el proceso de formulación, adopción, hasta toda la implementación de la pieza y la garantía o cómo nos van a medir a nosotros en esta fase, pues tiene que ver mucho de cómo estamos haciendo o cómo estamos logrando que se desarrollen proyectos, que se desarrolle espacio público, que se concreten los equipamientos y todo eso requiere un rol de gobernanza interno, yo lo llamo siempre y siempre como que he hecho énfasis en que esto es un rol de cómo nos conversamos nosotros hacia adentro, porque internamente requiere un cambio en la forma en la que nosotros gestionábamos anteriormente los proyectos, porque pasamos de ser una empresa que únicamente gestionaba muchos equipamientos o formulaba planes parciales, pero que entregaba la norma o compraba el suelo, pero salía y lo vendía a una empresa que tiene que estar como garante de la implementación y eso implica pues unos cambios hacia adentro, unos cambios hacia el distrito, porque tenemos que ser conscientes que esas transformaciones de ciudad, especialmente en el centro ampliado, no pueden ser solo transformaciones del sector privado, ahí tiene que haber como una priorización distrital de obras, una priorización distrital de llegada a ese territorio. Entonces también ahí tenemos un rol hacia el distrito y un rol hacia las comunidades y el sector constructor, pues que son principalmente los interesados en estas piezas. En la gestión de suelo ya se los mencioné anteriormente y pues adicionalmente al nosotros ser una empresa comercial, industrial y comercial del Estado, pues tenemos un portafolio de servicios que ofrecemos en lógica de gestión inmobiliaria y de gestión social. Es como los paquetes más grandes. Ahora hemos iniciado unos procesos también de corretaje que quizá muchos de ustedes pues lo han visto con con todo el programa de reuso. Se ha iniciado también una tarea de corretaje, se ha iniciado una tarea de corretaje también dentro de las mismas actuaciones estratégicas, personas que están interesadas en llegar, personas que están interesadas en salir y nosotros poder funcionar como ese enroque teniendo pues la capacidad de hacerlo y ahí hemos venido ampliando nuestro portafolio de servicios un poco con la misionalidad de que la empresa en un mediano plazo sea una empresa autosostenible y que no tenga que tener transacciones del distrito, por ejemplo, para el funcionamiento. Entonces, estas actuaciones estratégicas se enmarcan como en las grandes apuestas del Plan de Ordenamiento Territorial vigente de Bogotá, el 555, si quieres, paso. No.
Las actuaciones estratégicas básicamente son un instrumento de planeación y gestión de grandes zonas de la ciudad. Estas zonas están delimitadas dentro del plan de ordenamiento porque son zonas que requieren como un zoom adicional al resto de la norma que se entregaba en Bogotá. Pasa. Eh, Dentro del plan de ordenamiento territorial se habían priorizado 25 actuaciones estratégicas. Cuando uno hace el paneo de las 25 actuaciones estratégicas, le da que el 20% del suelo urbano de Bogotá estaba destinado a actuaciones estratégicas. Esto en una operación de priorización, no es una operación de priorización. Nosotros, cuando tuvimos que tomar la decisión de cómo empezar el proceso de priorización, priorizamos las que efectivamente tenían un rol como más preponderante en el distrito. Distrito de Aeropuerto Engativá, Distrito de Aeropuerto Fontibón, que son vitales para la competitividad de Bogotá, para la competitividad del aeropuerto. Toda la zona industrial que llevaba más o menos 70 años sin una norma, porque es una zona a la que siempre se había congelado las edificabilidades. Si ustedes ven los pocos proyectos que existen sobre la zona industrial, están sobre el sobre corredores, utilizando el decreto de corredores. Son edificios muy altos que dan sobre la sexta, sobre la 13, sobre la 30, pero al interior de la pieza ustedes no identifican proyectos de gran tamaño porque no había una norma clara para estos sectores. Entonces, este sector, además, por el tamaño de los globos de terreno y por la vacancia, era muy relevante, en particular Cibo. Ustedes pueden conseguir, encontrar terrenos de 10.000 metros, 12.000 metros, ya englobados. Eso no pasa en ninguna otra parte de Bogotá, solamente pasa en este sector y por eso para nosotros pues era una operación relevante con una lógica muy inversa. Por ejemplo, Xibo tiene 541 hectáreas y solamente viven 18.000 personas. Eso, frente a las dinámicas de población de Bogotá, es totalmente inverso. O sea, Cibo y las 18.000 personas, además, están concentradas en una patica que tiene Cibo en Teusaquillo, que son los barrios El Recuerdo, que son los barrios Gran América, que son barrios que están muy consolidados y en la lógica de nosotros entender cómo nos comíamos una pieza tan grande, pues teníamos que entender que ese sector que estaba tan consolidado no tenía las mismas condiciones normativas que un sector que estaba por consolidarse. Entonces ahí empezamos a diferenciar nuestros ámbitos de trabajo también y las particularidades normativas que puede tener cada uno de los sectores. Y la tercera apuesta, perdón, era la apuesta que daba sobre el corredor de línea uno, que además es una responsabilidad, digamos, de la ciudad por fortalecer el ordenamiento sobre este territorio. En particular, estamos en la actuación estratégica de Chapinero y calle 72. Calle 72 tenemos más una injerencia en el ordenamiento, en el empalme entre línea uno y línea 2, porque línea uno casi toda hace parte del otro instrumento de planeación que define el plan de ordenamiento territorial, que son los PRUMS, que están en cabeza de los operadores de transporte, no en cabeza de Renovo como operador urbano. Ahí hay una diferencia. Adicionalmente, el plan de ordenamiento territorial prevé que las actuaciones estratégicas pueden ser de iniciativa pública, mixta o privada. Realmente solamente pueden ser de iniciativa pública o mixta. No pueden ser de iniciativa privada porque tienen que garantizar que siempre esté el operador urbano vinculado. Y para que se vinculen, lo que en todos los análisis que hemos hecho, pues nosotros no podemos entrar a operar una pieza en la que no tenemos ni potestad sobre el modelo urbano que tenemos que operar, ni tampoco potestad sobre el modelo de gobernanza. Entonces, se han discriminado como iniciativas, pues básicamente como públicas, netamente públicas. Todas las que les mencioné anteriormente son netamente públicas, o iniciativa mixta, que son dos actuaciones estratégicas que estamos iniciando proceso de formulación, que son la actuación estratégica de Teleport y la actuación estratégica de Sevillana, que son de iniciativa mixta. Desarrolladores participan en el proceso de formulación. Y trabajan con nosotros. Desarrollamos qué componentes pone cada uno y cómo lo pone. Y trabajamos de manera pues conjunta con los desarrolladores. Eso está un procedimiento además muy reglado que creamos nosotros en la empresa, una circular que cualquier desarrollador puede entrar a buscar y revisar si cumple con las condiciones o los requisitos que se pone para hacer el proceso. Después de que se vincula algún desarrollador, hacemos un anuncio a todo el mundo por si hay más desarrolladores interesados,
que nos ha pasado, por ejemplo, en Sevillana se presentó una sola persona interesada en la formulación, publicamos, dimos el tiempo pues que está discriminado como en el procedimiento interno que creamos y en ese lapso de tiempo se presentó otra compañía que también cumplía con las condiciones y ahora entonces somos tres coformuladores. En Teleport sí solamente es un solo coformulador, pues que está integrado por tres grupos empresariales. Si quieres, sigue. Y nada, pues acá simplemente les voy a dar como una abrebocas con las condiciones normativas y le doy paso a Catalina Villabona, que es la líder de la actuación estratégica. Nosotros, dentro de la actuación estratégica, como les mencionaba anteriormente, pues tenemos 541 hectáreas. La delimitación de la actuación estratégica va desde la calle 26, carrera 30, la calle Sexta, que viene por acá, hasta la carrera 50. Esa es la delimitación, es una pieza de ciudad bastante grande. Desde el plan de ordenamiento territorial se definían ya unas condiciones, por ejemplo, todo este sector que ustedes ven con este achurado es un sector que no es compatible con vivienda desde el plan de ordenamiento territorial y son condiciones que nosotros no podemos cambiar. Nosotros, dentro del proceso de formulación, podemos trabajar sobre incentivos y condiciones. Incentivos para que la norma sea más atractiva y tenga mejor cierre financiero, o incentivos para que la ciudad tenga unas mejores porciones de ciudad. Por ejemplo, en la zona industrial, un incentivo muy importante era poder agrupar recursos de la captura del espacio público, porque no nos interesaba que si yo sacaba licenciamiento directo, gran parte del suelo de la actuación estratégica tuviera un reguero de parques muy chiquitos por toda la pieza, sino tener un circuito de parques consolidado que además pues como aportaba el modelo de ciudad que se está construyendo en la actuación estratégica. Ese, por ejemplo, es un incentivo o una condición. Si usted tiene tanta cantidad de metros cuadrados, me tiene que pagar el espacio público. Si tiene más de tantos metros cuadrados, lo puede dejar en sitio. Ahora vamos a entrar más en detalle en ese tipo de incentivos y de condiciones con las que hemos podido jugar. También, por ejemplo, condiciones para acceder al índice total. Entonces, ayúdeme a fortalecer una mejor condición de ciudad, tenga edificios que sean más sostenibles, eh, utilice todo urbanismo y construcción sostenible y con eso llega al índice total muy fácil. O para la conservación, por ejemplo, del patrimonio industrial. Usted quiere conservar el patrimonio industrial o conserve el patrimonio industrial, que puede ser mejor negocio que no conservarlo. Y ahí hemos también una discusión interesante sobre una zona en la que hemos identificado un patrimonio muy importante que no es declarado. O sea, el patrimonio industrial en su gran mayoría, hay unas que otras bodegas que tienen declaratorias y muchas que no están declaradas, pero también hemos partido un poco del rol del operador para poder decir, venga, acá hay una posibilidad de poder aumentar de poder mejorar también las condiciones del negocio si usted conserva y en qué condiciones conserva, porque no todo tampoco es patrimonio. O sea, hay unas bodegas con extensiones muy grandes donde solamente, por ejemplo, la fachada tiene algunos hitos o patrones muy importantes que nos interesa conservar, como en la estructura urbana de la pieza. Em, si quieren, pasemos una sola y yo llego hasta la de la vocación. Ah, no, ya está. Devuélvete a la anterior, Cata. Y entonces, Cata ahorita les profundizará más, pero como les mencionaba anteriormente, la actuación estratégica se divide en dos tipos de ámbitos, el de licenciamiento directo y el de las unidades funcionales. Y ahí, sobre el de licenciamiento directo, el rol nuestro como operadores urbanos está muy ligado hacia garantizar el modelo de ciudad en la implementación. Y sobre el de la unidad funcional, sí estamos muy ligados como a toda la implementación de la pieza. O sea, ellos tienen, cuando se implemente, por ejemplo, la única unidad funcional que quedó en SIBO, tendrán que llegar a Renovo, presentar los estudios en detalle que tenemos que llevar a acueducto, a movilidad y ambiente. Y con eso empezamos un proceso de revisión del modelo de ocupación de esa unidad funcional que esté acorde al modelo de ocupación que se plantea en la actuación estratégica. Hoy, adicionalmente, pues, va a hablar Cata. Cata les va a hacer una presentación también como general de la pieza. Cata es la líder de la formulación, como Diego les mencionaba. Y también Laura Jimena les va a explicar el detalle de algunas condiciones de implementación normativa, que me parece que es importante
porque el rol nuestro como operador también pasa porque la gente entienda la norma que estamos planteando. Estos mismos espacios los estamos teniendo con curadores urbanos, que una persona que esté licenciando vaya a una curaduría y no tengamos asimetrías de información entre la curaduría uno, la 2, la 3, sino que todos entendamos que la norma se está haciendo igual. Y ahí hay una cosa que no lo mencioné anteriormente, pero que es muy importante para nosotros, y es trabajar en los instrumentos de seguimiento. Primero, seguimiento desde los ojos de la comunidad hacia nosotros, que vean que esto es primero un proceso de puertas abiertas, transparente, donde todo el mundo puede saber eventualmente cuál es la captura o cuánto hemos obtenido de liquidación de cargas y en qué se están invirtiendo las cargas urbanísticas, porque las actuaciones estratégicas en particular, pues son un ámbito cerrados de recaudo y ese es como el core más importante de esto. Si la actuación estratégica no se formula, las condiciones normativas se liberan, pero si la actuación estratégica se liberan y en la bolsa de recaudo van a, van a, van a la bolsa general de la Secretaría de Hacienda, que eso tiene una destinación específica. Ustedes saben que el recaudo en Bogotá tiene destinación de vías locales dentro del 555, de vías locales, de espacio público local y de redes locales y de equipamiento cuando supera X cantidad de metros cuadrados. Cuando esto pasa por fuera, así sea en tratamiento de renovación, por fuera del ámbito de la actuación estratégica, ese recaudo va a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda prioriza en función del déficit que tiene la ciudad. Normalmente el déficit no se representa en el centro ampliado de Bogotá, que es la mayor cantidad de piezas donde estamos trabajando, y entonces empieza en una relación inversa entre el discurso en el que todos estamos trabajando de mantener el centro activo, de poder consolidar ciudad donde ya tenemos pues ciudad tendida y no seguir como trabajando más sobre las zonas más aisladas, pero si no invertimos recursos sobre esa ciudad que está ya más, que está mejor conectada, al menos mejor conectada, si no invertimos recursos para espacio público, para reconversión de redes, pues no va a pasar nada. Entonces, en estas piezas, todo este sector, todas estas 541 hectáreas, son un ámbito cerrado de recaudo. Ese ámbito cerrado de recaudo lo que garantiza es que todo el recaudo de cargas urbanísticas de las 541 hectáreas se quedan dentro de esta pieza. Entonces, todas las cargas de espacio público se van a ver reflejadas acá. Las cargas para la reconversión de redes se ven reflejadas acá. Y las cargas para vías locales también se ven reflejadas acá. La priorización desde lo público está más sobre los proyectos arteriales. O sea, por ejemplo, la Avenida Las Américas es un proyecto arterial que a punta de cargas urbanísticas no se va a poder financiar. O sea, no hay forma que con el valor del suelo de Bogotá, de un desarrollo de vivienda en Bogotá, con el valor que asume en suelo en una ciudad como Bogotá, más las cargas urbanísticas que ya se planteen, de para adicionalmente complementar con una carga general que permita este pago, a no ser que uno tuviera unos aprovechamientos pues que son descomunales y que muchas veces por el cono de aproximación del aeropuerto pueden estar limitados o que muchas veces pues por el modelo de ciudad que queremos implementar también pueden estar salidos de control. Pero esa reflexión, digamos, se ha hecho en torno a esta pieza, entonces tenemos muy claro nuestros criterios de priorización a corto, mediano y largo plazo, que son criterios que están claros, por ejemplo, en cantidad de metros cuadrados, en obligaciones que tenemos que entregar, pero que pueden ir variando en función de dónde se detona más fácil el desarrollo. Si el desarrollo es más importante en este sector, pues acá llegará primero la construcción de ciudad, porque es donde más licencias se están experimentando y donde mayor cantidad de población va a llegar. Si el desarrollo se da, por ejemplo, en este sector, pues llegará más fácil o más rápido a ese, a ese sector y tenemos esa capacidad de priorizar dentro de la actuación estratégica. Entonces, si quieren, le voy a dar paso a Catalina y después va a hablar Laura Jimena, que les va a explicar las condiciones normativas. Muchas gracias. Bueno, entonces, partiendo de la explicación que ya dio David, nosotros queríamos comenzar a hacer una reflexión sobre el tamaño de la pieza, porque prácticamente el origen de tener un balance dinámico, una priorización de proyectos dinámico y unos instrumentos que les vamos a mostrar que también nos permiten tomar decisiones en el tiempo, está asociada a, digamos, el reto que implica gobernar
una pieza de 541 hectáreas. Entonces, en el interior de la actuación hay varios planes parciales que fueron, digamos, reglamentados con el plan de ordenamiento territorial anterior. Entre ellos está el plan de renovación, el Triángulo Bavaria. Este plan de renovación tiene un área total de 19 hectáreas, que si lo vemos como a escala de la actuación estratégica SIBO, ese plan parcial cae 28 veces dentro de la actuación estratégica, lo cual implica pues que no podemos pensar este instrumento como se ha pensado los planes parciales en la ciudad. Eso además pues tiene otras repercusiones como en la cantidad de habitantes. Hoy en SIBO hay 18.400 habitantes. eh, eh, habitantes, mientras que en el plan parcial vamos a tener un potencial entre población flotante y residente de 40.000. Es decir, solamente ese elemento va a atraer muchísimas personas, más de las que hoy ya residen en la actuación estratégica. Y ese tamaño de la escala del proyecto pues se ve reflejado también en las diferentes composiciones de manzanas que tenemos al interior de la actuación. Entonces tenemos unos territorios que corresponden, digamos, al área no compatible con vivienda, en donde básicamente en una manzana de 164 metros podemos encontrar 79 lotes, que es poquito. En esta zona central de la pieza, que es como la que tiene como mayor potencial de desarrollo, en esa misma área encontramos 45 lotes, que es nada, mientras que en un tejido muy consolidado como es Teusaquillo, pues hay 139 lotes. Entonces, esto nos da como idea, primero, del tamaño de la pieza, de por qué lo pensamos como un instrumento que tiene que ser dinámico y pues respirar como respira la ciudad, y el gran potencial que tiene gran parte de la pieza para su desarrollo futuro. Entonces nosotros en el proceso de formulación, como es un pedazo de ciudad tan grande, tenemos el compromiso de hacer un estudio a diferentes dimensiones, y en el documento técnico de soporte que ustedes van a poder consultar, van a encontrar que hicimos un reconocimiento y un estudio de todos estos sistemas: de estructura ecológica principal y espacio público, movilidad, sistema del cuidado de servicios sociales, sistemas de servicios públicos, estructura integradora de patrimonios, gestión de riesgo y cambio climático, un modelo socioeconómico, condiciones normativas, modelo de financiación, modelo de gobernanza y gestión y seguimiento, y un componente importante que fue gestión social, porque durante todo el proceso de formulación, el equipo de OPCAS, que se llama En Renovo, pues estuvo presente para que fuera un proceso de co-creación, digamos, con la comunidad. Siguiente. Entonces, bajo ese principio, lo primero, que fue lo que ya les explicó David, entonces voy a pasar muy rápido, es que estas actuaciones son ámbitos cerrados de reparto. Eso es lo que nos da básicamente seguridad financiera a largo plazo. Y dentro del ámbito, pues tenemos las dos figuras que ya les explicó David: tenemos licenciamiento directo y unidades funcionales. Siguiente. Entonces, bajo ese principio, nosotros tenemos dos alcances importantes: dejar la norma formulada con la cual se va a desarrollar la pieza, y además identificar unos proyectos para cada uno de los sistemas que se deben, digamos, invertir desde lo público. Entonces, lo primero que nosotros comenzamos a hacer fue hacer un reconocimiento macro de la pieza para entender qué características existían hoy a nivel de dinámicas urbanas. Entonces, identificamos que hay un primer sector que corresponde a Teusaquillo y al parte del barrio Cundinamarca, en donde hay un tejido muy consolidado. Es un tejido que está sobre todo enfocado en vivienda y servicios complementarios, y es una vocación que nos interesa pues continuar en el marco de la actuación. Tenemos una zona muy grande, que es la zona 2, que es una zona que está llamada a ser de usos mixtos, en donde se busca que sea como un espacio para la creación de industrias creativas, incubadoras de innovación, industrias 4.0. Esto está muy asociado porque en Cibo va a quedar el nuevo campus de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá, que está amparado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Desarrollo Económico y varias cajas de compensación. Esa sede va a quedar aquí, y eso, digamos, que irradia una connotación distinta, como un ADN diferencial para esta pieza. Dentro de ese polígono muy grande tenemos un subpolígono que llamamos de reuso, en donde están localizadas todas esas edificaciones que tienen potencial de ser reusados, que no tienen declaratoria, que ya les contó David, que dan cuenta como de esa historia industrial de la ciudad. Y por último tenemos un sector 3, que son las no receptoras de vivienda, y que están llamadas, digamos, a poder cuidar este tejido económico importante. En el sector 2
toda la vivienda que puede llegar va a llegar mediante la figura de transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Siguiente. Entonces, em, voy a comenzar a contarles cuál fue la apuesta a nivel de modelo urbano para poder consolidar pues esta pieza de ciudad y en qué nos enfocamos nosotros, digamos, en la priorización de proyectos. Entonces, a nivel macro, digamos que la apuesta más importante para esta pieza en términos de movilidad fue la configuración de unas supermanzanas. Esto responde básicamente a entender que es un lugar donde van a confluir muchos flujos de diferentes cargas. Van a confluir camiones, buses, y también todos los otros medios de transporte, y esto nos permitía diferenciar, digamos, la movilidad y las velocidades de desplazamiento de las personas. Entonces, todo lo que configuramos como supermanzanas serán las vías que nos permitirán seguir trayendo, pues, los camiones a las zonas que tienen que entrar, los buses y demás sistemas de transporte como más grandes, y al interior de esas supermanzanas tenemos priorizadas otras vías que tienen unas vocaciones distintas, que son las rosadas, en donde habrá pues el ingreso de vehículos de una manera más restringida y donde vamos a priorizar la llegada del peatón para poder comenzar a generar esas comunidades que hoy, digamos, no existen, sobre todo en este sector de la pieza. Adicionalmente, tenemos una apuesta importante por crear un circuito de cicloinfraestructura muy robusto, que sea una pieza que se pueda, pues la gente se pueda transportar de manera muy sostenible y tenemos una apuesta importante y es de hacer un incremento de esta cicloinfraestructura en más de un 300%. Y reforzando como la idea de poderse desplazar a pie, tenemos también proyectada la creación de un circuito, que son estas líneas que ven acá, con carácter peatonal, que va a permitir enlazar los diferentes sectores que hacen parte de la pieza, que eso es algo que nos interesa mucho, que todo se comience como a comunicar y que lo que se genera en un lado se aproveche en el otro y permita como esa cohesión a nivel territorial. Eh, Y es que esto no implica en casi ningún caso en sí aumentar el tamaño del perfil vial. Es la no sé. única, es de las pocas zonas de Bogotá cuyo perfil vial es tan bueno que permite solamente con la modificación de la franja funcional aumentar el indicador de espacio público de manera muy considerable y poder crear supermanzanas también en ese sector y mantener todo el flujo vehicular que, hay, que va a llegar y el que está proyectado y el que está actualmente. Así es. Entonces, pegado a eso, hay una apuesta importante por incrementar el número de arbolado ligado a esa franja de paisajismo que ahora va a poder tener, digamos, todo el sector de la pieza. Y eso además nos va a permitir pues incrementar también el espacio público existente mediante una serie de reglas que nosotros dejamos para la disposición de esos espacios públicos para poder concretar el modelo. Es decir, nos va a interesar que los nuevos desarrollos dejen su cesión de espacio público no al borde de la supermanzana, sino al interior de las supermanzanas para reforzar esa idea de comunidad. Adicional a eso, nosotros tenemos, digamos, la obligación de generar nuevo espacio público efectivo para poder, digamos, sopesar la llegada de los nuevos residentes y poder equilibrar el indicador de espacio público. Y ese espacio público pues lo tenemos ya identificado y proyectado en términos de cifras. Nosotros no dejamos ninguna reserva de suelo, ni para el desarrollo de equipamientos, ni para el desarrollo de espacio público, sino que desarrollamos una serie de indicadores multicriterio que van a ser una de las herramientas claves que el operador va a tener para poder tomar decisiones acertadas frente a en dónde se hace ese espacio público nuevo o ese equipamiento nuevo en función al desarrollo de la pieza. Siguiente lado. Entonces, a nivel de equipamientos, nosotros priorizamos la construcción de 4 equipamientos, uno de servicios educativos técnicos y tecnológicos y otro de formación de escala metropolitana. Esto tiene que ver porque hoy, digamos, dentro de la pieza está proyectado desde el plan de ordenamiento territorial un anillo del conocimiento, que son estas líneas que están aquí, que conectan esta pieza de la ciudad con Reencuentro, Chapinero Verde Inteligente y que van a comenzar, digamos, a conectar todo el sistema educativo de la ciudad y que además refuerza la idea de que está el Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación y va a requerir de una formación complementaria de las personas. Adicional, se requiere la construcción de un hospital y de un equipamiento cultural. Este es el que ya tiene financiación desde el Plan de Ordenamiento Territorial y la primera piedra la pusieron hace muy poco.
Entonces, como les decía, no dejamos reserva de suelo para equipamientos, pero en los planos que van a ver de adopción, pues dejamos unos círculos indicativos en donde hoy nos da el mejor lugar de localización según el indicador como lo estamos corriendo actualmente. Siguiente. Adicional a eso, nosotros identificamos que en cada uno de los sectores y las características que ya les conté, hay como unas actividades económicas que son fuertes y que se deben mantener. Entonces, el sector uno está asociado pues a todo el tema de la ciudad de proximidad y todo lo que se requiere en términos de servicios para complementarla. El sector 2 está enmarcado en esta idea de poder construir conocimiento, de generar industrias de innovación, industrias creativas. El subsector de reuso lo llamamos como de transición productiva porque justamente va a ser el elemento que va a permitir, digamos, la armonización de usos entre esta zona no compatible con vivienda y esta que ya es mucho más residencial. Entonces, este sector va a servir como ese proceso de transición entre un lugar productivo y otro. Y por último, la zona no compatible con vivienda, pues tiene el carácter de consolidarse como un referente en economía circular de la ciudad. Aparte de eso, teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial dejó proyectado unos corredores de turismo por la calle 26 que enlazan el aeropuerto con el centro de Bogotá, nosotros estamos planteando que esos corredores de turismo permeen la pieza y conecten con todo lo que hoy ya está pasando, pues que tiene un flujo importante a nivel de turismo, como son Corferias, Ágora y el centro urbano Antonio Nariño, pero que además esa dinámica que ya existe en ese territorio pueda trascender las Américas y conectarse con todo lo que está pasando en este sector de la pieza, en donde además de haber unas actividades económicas interesantes de escala local, que son todos estos colores morados que ven, pues está esta zona que tiene todo el potencial de convertirse en un lugar de turismo, porque puede contar la historia de Bogotá de los años 50 en términos industriales. Siguiente lado. Adicional a eso, en términos de patrimonio, nosotros tenemos varios alcances. Por un lado, definimos unas áreas de desarrollo de entornos patrimoniales que se llaman las ADEPs. El plan de ordenamiento territorial tiene unas APEP delimitadas que son como de 100 metros cuadrados, 100 metros lineales alrededor del bien de interés cultural. Nosotros en un trabajo con el Instituto Distrital de Patrimonio llegamos a un acuerdo para definir esos ADEPs. Estas ADEPs son más chiquitas y permiten, digamos, regular el desarrollo en altura de las edificaciones que están en torno a esos bienes de interés cultural para poder cuidarlos y potencializarlos en términos de visiones y generar una continuidad a nivel de paramento. También delimitamos un polígono con potencial de reuso, que es el que está marcado en este color en la diapositiva, en donde está concentrada la mayor cantidad de bienes no declarados patrimoniales, pero que cuentan esa historia de la zona industrial de Bogotá. Y para eso, a grandes rasgos, en ese polígono de reuso estamos apostando por tres estrategias grandes. Uno, hacer el reuso de la edificación y poderla convertir en nuevos lugares para albergar vivienda o industrias 4.0. Dos, hacer el reuso de la fachada. O tres, hacer el reuso de la edificación, incluyendo, digamos, la adición de un edificio nuevo que pueda, digamos, balancear todo el negocio inmobiliario. Siguiente. Entonces, le voy a dar la palabra. Ah, no, entonces sigamos. Perdón, perdón. Perdón, el acelere. Bueno, entonces, estos son los sectores que ya revisamos, bajo los cuales va a Laura a profundizar. Digamos que aquí lo importante es que tenemos identificado la unidad funcional que mencionó David, que está como en el centro de la pieza, es como el ombligo del ombligo, tiene un absoluto potencial de desarrollo muy grande porque está muy bien conectada, está entre la Ferrocarril de Occidente, la Avenida Las Américas, la calle 19 al frente de Corferias. Entonces, pues, además de ayudarnos a hacer una configuración vial que necesitamos hacer, pues es un lugar que tiene grandes potenciales de desarrollo. Y adicional, ya en esta diapositiva también ven la zona que nosotros estamos modelando como la zona en donde se va a poder implementar esa figura del TIF que les contó David anteriormente. Siguiente lado. Entonces, para dar como un mapeo general y comenzar en el tema normativo, hay dos condiciones adicionales al polígono no compatible con vivienda que nosotros no podemos modificar en el marco de la formulación de la actuación.
Uno son los tratamientos que dejó el Plan de Ordenamiento Territorial para la zona y otras son las áreas de actividad. Entonces, el Plan de Ordenamiento Territorial tiene varios tratamientos bajo los cuales se desarrolla, digamos, la ciudad. El más importante para CIO, que equivale al 87%, es de renovación urbana. Es una apuesta, digamos, por recuperar sectores de la ciudad que han estado en un estado de deterioro o que tienen el potencial de ser mayor ocupados y que ahorita no lo están. Son los índices de construcción más altos que dejó el Plan de Ordenamiento Territorial. Uno puede llegar hasta un índice de construcción de 7 y eso le da como un potencial gigante, digamos, de desarrollo. Tenemos otro tratamiento que es de consolidación, que en Cibo, pues digamos, no hay tantos y la apuesta, digamos, es poder mantener las condiciones que ya existen en el territorio. Tenemos otro de conservación que está asociado a los bienes de interés cultural, que en Cibo solamente tenemos uno y uno de desarrollo que regula la urbanización de predios, digamos, dentro de Bogotá, que solamente tenemos uno dentro de la actuación estratégica. Entonces, digamos que de aquí lo importante es que la mayor cantidad de la pieza está en tratamiento de renovación urbana y eso quiere decir que tiene los mayores potenciales de desarrollo en términos de edificabilidad. Siguiente. En términos de áreas de actividad, tenemos la característica más importante es que la mayor parte del territorio se encuentra en grandes servicios metropolitanos. Eso, digamos, genera unas condiciones específicas normativas. Entonces, por un lado, pues apunta por mantener el desarrollo económico de la ciudad en esas zonas, por eso se llama grandes servicios metropolitanos. Tiene unas condiciones específicas para el desarrollo residencial que Lau les contará más adelante. Y tiene pues usos permitidos asociados a temas económicos y equipamientos. Además, pues tiene inserto el polígono no compatible con vivienda, que tiene ese objetivo de poder cuidar un sector económico relevante. Además, tenemos el área de actividad estructurante, que está muy ligado a los grandes corredores pues, que tenemos dentro de la pieza, la 30, la 26, la 50 y la sexta. En esta área, digamos que lo importante es eh, que habilita la llegada de vivienda sin la necesidad de tener ninguna figura adicional. Y por último, tenemos el área de actividad de proximidad, que lo que busca es consolidar pues, esas zonas residenciales que en el caso de Cibo están localizadas en Teusaquillo. Siguiente. Entonces, digamos que lo importante de eso es que la mayor cantidad de la pieza se encuentra en área de servicios, de grandes servicios metropolitanos. Y eso nos implica que si vamos a hacer vivienda en este sector, necesitamos activar esta figura que dejó el Plan de Ordenamiento Territorial establecida, que es la transferencia de derechos de construcción y desarrollo. Esta transferencia está reglada, digamos, por varias entidades. Por un lado está la Secretaría Distrital de Ambiente, que expidió el decreto 626, donde tiene las condiciones de cómo son esas zonas que llamamos generadoras, es decir, esa zona que va a habilitar la transferencia, que en este momento está priorizada, digamos, en tres ejes, que son la Thomas van der Hamen, la Ronda del Río Bogotá y los Cerros Orientales. Digamos que el objetivo es que el distrito pueda adquirir estos territorios que hacen parte de la estructura ecológica principal y que hoy en día no son del distrito, y a cambio, digamos, le habilite a ese privado, dueño de ese suelo, la posibilidad de construir lo que no puede construir ahí en otro sector de Bogotá, que en este caso va a ser en todo lo que es grandes servicios metropolitanos, que para el caso concreto de las actuaciones entre Ciudad y Montevideo tienen más del 50% del suelo de esos grandes servicios metropolitanos que puede recibir esa transferencia. Entonces, el- las zonas receptoras, que son estas de grandes servicios metropolitanos, también están reguladas por una resolución que sacó Planeación, en donde digamos que le da diferentes valores de transferencia según el tipo de vivienda que se quiere hacer, en donde la vivienda, digamos, más premiada es la vivienda de interés social, después la vivienda de interés de renovación urbana y por último la vivienda de libre mercado. Entonces, la equivalencia más alta va a ser para la vivienda de interés social. Siguiente. Y ahora sí, la palabra a Laura para que nos cuente sobre la norma. Bueno, como David y Catalina nos contaban, las actuaciones estratégicas tienen dos ámbitos. El primero son las unidades funcionales y el segundo es el ámbito de licenciamiento directo, que en este caso equivale al 86% del total de la pieza.
¿Qué precisa la actuación estratégica? La actuación estratégica entra a precisar la forma de cumplimiento de las obligaciones que ya vienen desde el plan de ordenamiento, es decir, no se están como adicionando obligaciones, sino precisando las que ya existen. Y en segundo lugar, las condiciones para concretar el modelo urbano de acuerdo a la vocación y al modelo que se quiere en esta pieza que es SIVO. De acuerdo a eso, tenemos cuatro grandes pilares. El primero es priorizar la localización del espacio público. El segundo es promover espacios públicos activos y más seguros. El tercero es promover una ciudad más sostenible. Y el cuarto es preservar la memoria histórica de la zona industrial de Bogotá. En cuanto al primer ítem que precisa la actuación estratégica en este ámbito, es la forma de cumplimiento de las obligaciones. Entonces, desde el POT tenemos tres obligaciones que son como las principales para renovación urbana y para consolidación. La primera es el espacio público, que puede ser pagado en dinero o puede ser pagado en sitio. Entonces, lo que hacemos es entrar como a generar una precisión en los porcentajes con la idea de que, por ejemplo, para el sector uno, que es un sector más consolidado, que cuenta con una mayor fragmentación predial, se conserve lo que dice el POT, que básicamente es que proyectos con área de terreno más o menos de 2.000 metros cuadrados ya dejen el espacio público en sitio. Entonces, lo que hacemos es que en el sector 2 y 3 subimos esa área de terreno a 4.000 y a 7.500 con el fin de aumentar el recaudo en dinero y con ese dinero entra el operador urbano, que es Renovo, a gestionar suelo y a como ubicar parques en zonas más deficitarias y de acuerdo al indicador multicriterio que les hablaba Catalina, y así evitando un poco como esas sesiones muy fragmentadas y pequeñas de espacio público que a veces se vuelven menos aprovechables que parques más grandes. En cuanto a servicios públicos, pues regido por el artículo 320 y 321 del POT. Y nuestra tercera obligación importante es la vivienda social, que se rige por los artículos 322 y 323 del POT. Acá es muy importante, gracias, acá es muy importante mencionar que también tenemos otra obligación, que es la OITP, que está en el artículo 319. Esa no le aplica y le aplica solo a áreas de integración multimodal, como para tenerlo claro. ¿Qué pasa? Cuando el área de actividades grandes servicios metropolitanos, que pues es la mayoría en la que nuestra pieza está localizada, y se va a desarrollar vivienda, o sea, cuando tenemos esas dos condiciones, hay unos cambios en las obligaciones que esto pues ya viene del POT. Entonces, primero, el espacio público pagado en dinero ya no se paga en dinero, en sitio sí, y se rige por el artículo 327 del POT. Los servicios públicos siguen tal cual como la condición anterior que les mostré y la vivienda social también se rige, es por el artículo 327 del POT. Sin embargo, hay unas condiciones como adicionales que establece el POT que son dos. La primera es destinar el 0,8 o el área preexistente de los usos industriales o dotacionales, ¿sí? Y el segundo es la compra de derechos de edificabilidad y desarrollo, que es lo que les explicaba Catalina ahorita, que se genera pues con áreas receptoras y áreas generadoras. Esto aplica para todos los tipos de vivienda, excepto para las soluciones habitacionales con servicios que están vinculadas a ese 0,8 de dotacional y tampoco para la vivienda de interés prioritario. Si quieres, sí. Digamos que el objetivo de eso es poder preservar la función de grandes instituciones tributarias. Entonces, cualquier uso que hoy, que desde catastro esté marcado como industrial o como equipamiento, en el nuevo proyecto yo tengo que asegurar que reemplazo ese uso que voy a desplazar con ese 0,8. Si la condición, si hoy en día el territorio no está marcado con ninguna de las condiciones, sino que es logístico, comercial y eso no aplica, pero sí si desplaza industria y si desplaza equipamientos existentes. Y eso ayuda a consolidar pues, el área de grandes servicios metropolitanos. Exacto, que es un área donde la idea es promover el desarrollo económico y conservar esos usos. Acá también pues es importante mencionar que no hay obligación de vivienda social, pero mínimo el 15% de los derechos de construcción adquiridos deben ser destinados a BIS, para que lo tengamos presente. Sigue.
Y nuestro segundo como gran ítem que entra a precisar licenciamiento directo son las condiciones para concretar el modelo urbano. Ahí tenemos los cuatro pilares que les estaba mostrando, que es primero la localización del espacio público, segundo promover espacios públicos activos y más seguros a través de áreas privadas afectas al uso público, que como su nombre lo indica, son áreas privadas, pero que pueden tener un aprovechamiento económico, que van a tener una permeabilidad y un borde activo hacia la calle. El tercero es promover una ciudad más sostenible a través de las estrategias del programa Bogotá Construcción Sostenible, que es una certificación distrital. Y el cuarto, preservar la memoria histórica de la zona industrial de Bogotá a través del reuso de edificaciones y de fachadas industriales. Ese cuarto, también es importante mencionar que solo se da en un subsector específico de la actuación estratégica, donde se identificaron edificios con un valor importante arquitectónico y en la historia, pues de la zona industrial de Bogotá. Bueno, en nuestro primer pilar tenemos la localización del espacio público. Este se debe localizar frente a vías con vocación peatonal y frente a parques existentes. Esto ya entra a precisarlo la actuación estratégica porque desde el POT tenemos unos lineamientos muy generales para toda la ciudad, pero en cada actuación entramos a precisarlo de acuerdo a qué queremos concretar en ese modelo urbano. Entonces, por ejemplo, acá se empiezan a generar como bolsillos de parque más grandes y como con mayor aprovechamiento para la ciudadanía. Listo. El segundo son las áreas privadas afectas al uso público. Acá tenemos dos. El primer tipo es la tipo calle peatonal activa, la cual consiste en un retroceso hacia la calle, más o menos de 3 metros, con una altura mínima. Pueden tener aprovechamiento económico, se pueden realizar estacionamientos en el sótano. Y la idea pues es generar un borde activo y como dinamizar un poco la ciudad hacia esos corredores. Y la segunda es el tipo paseo urbano. Este aplica para manzanas completas, ya que pues en esta pieza tenemos la particularidad de un área promedio por manzana de más de 11.000 metros cuadrados. Entonces son manzanas muy grandes donde se ve la necesidad de empezar a fragmentarlas un poco para generar mayor seguridad al peatón. Así que, nuestro tercer pilar pues son las estrategias del programa Bogotá Construcción Sostenible. Es un programa que ya está en funcionamiento y la idea es que los proyectos puedan llegar al nivel de reconocimiento 1 y 2 en la categoría de arquitectura. Y el cuarto y último son los incentivos para promover la memoria histórica de Bogotá. Entonces, esto se genera a través de tres estrategias. El reuso de edificaciones, que es similar al que ya viene en el POT en el artículo 271, solo que no le aplica solo a la vivienda. El segundo, que son proyectos que realicen reuso de edificaciones incluyendo metros cuadrados adicionales. Y el tercero, que son proyectos que realicen reuso de fachadas incluyendo metros cuadrados adicionales. Y esa fachada industrial podrá contener la edificación nueva o el espacio público de la edificación nueva. Bueno, ¿cuáles son los incentivos? Primero, el descuento en el área para el cálculo de obligaciones en relación al área del edificio reusado o de la fachada reusada. Esto se traduce pues en menos cargas para el desarrollador. El segundo es la exención de un porcentaje del pago compensatorio para estacionamientos según los porcentajes máximos definidos en el artículo 389. Esto pues es ya muy particular de acuerdo al si el proyecto requiere o no más estacionamientos. El tercero es un incentivo para el aislamiento lateral en el tratamiento de renovación urbana, que en el momento lo tenemos en 11.4. Entonces se incrementa un poco como para facilitar y flexibilizar las volumetrías de los nuevos proyectos. Y también ese cuarto que viene un poco como vinculado al tercero, que es pagar la totalidad de la cesión de espacio público en dinero. Esto viene porque facilita un poco la configuración de los proyectos que de por sí ya van a tener como esa limitante de realizar el reuso, entonces morfológicamente pues es una limitante, entonces el hecho de pagar la totalidad de la cesión de espacio público en dinero les flexibiliza un poco más la morfología de los proyectos. Bueno, ¿cómo se concretan estos cuatro pilares? Esto es muy importante. Les voy a explicar la tabla
como para que puedan entenderla un poco, pero yo creo que en su momento pues la van a tener, pero les voy a explicar cómo se interpreta para que ya la puedan aplicar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá nuestros cuatro pilares, son uno, dos, tres y cuatro. Tenemos un índice de construcción inicial y un índice de construcción máximo permitido. Este máximo permitido es el que ya viene del tratamiento del POT, es decir, no es que la actuación esté dando mayor edificabilidad a la permitida por el POT, sino que esa ya viene del POT del artículo 304 y lo que hacemos es bajar 2 puntos esa edificabilidad para que los grandes proyectos sí o sí deban empezar a como a involucrar estos pilares en el desarrollo de su proyecto. Acá tenemos los tipos de proyecto, esto también viene del POT, también del artículo 304. Entonces tenemos proyectos tipo uno, que son los proyectos que no incluyen la totalidad de los predios, es decir, proyectos entre medianeros. Proyectos tipo 2 que son proyectos de esquina de manzana que ya dejan sucesión de espacio público en sitio, y proyectos tipo 3 que incluyen la totalidad de los predios de la manzana. Entonces, no sé, por ejemplo, yo tengo un proyecto tipo uno que es relativamente pues pequeño, entonces parto de mi índice de construcción inicial de 3. De acuerdo a eso, yo podría hacer la PAUP tipo calle peatonal activa y ahí ya tengo 2 puntos y ya puedo llegar a mi índice de 5, o podría llegar al nivel de reconocimiento de Bogotá Construcción Sostenible básico y ahí ya llego a mi índice. Ya, por ejemplo, si es un proyecto tipo 3 que tiene como mayores como condiciones, partimos del 5. Entonces ya si tiene o no frente hacia ciertos corredores que se identificaron en la formulación de la actuación estratégica. Entonces podría concretar un punto a través de la localización del espacio público, o podría concretarlo a través de la tipo paseo urbano, o no sé, si solo me interesa adquirir 0,5 de índice, entonces llego al nivel básico del programa Bogotá Construcción Sostenible. En la tabla no salen las estrategias de reuso, solo de reciclar encerrado. Ok, sí. Ya puedes llegar a la máxima edificabilidad. Ajá, eso es súper importante, no está acá, porque ese es como un gran incentivo que si se realiza reuso de edificaciones, no de fachadas, sino de edificaciones, ya automáticamente desbloqueas la edificabilidad que te da el plan de ordenamiento. En cuanto a otras condiciones normativas que entra a precisar la actuación y que es muy importante, tenemos primero las áreas de desarrollo de entornos patrimoniales, que como les contaba Catalina, se entraron a precisar con el IDPC. Esto pues eran 100 metros lineales, se acotaron un poco y se establecieron unas fichas normativas con las alturas. Esto es muy importante ya que si el predio que se va a modelar o el predio de interés está dentro de una DEP, se debe tener en cuenta la ficha para revisar el tema de las alturas. En segundo lugar, tenemos el traslado de la preexistencia del uso dotacional y o industrial o del 0,8. Este 0,8 que Catalina les explicaba. Entonces, esto digamos que es nuevo, es algo que se está precisando en esta actuación, y es que se pueda trasladar a otro predio siempre y cuando esté dentro de la actuación estratégica, porque pues es un ámbito cerrado de reparto, y que esté en área de actividad de grandes servicios metropolitanos. Y el tercero es también el traslado de la obligación, pero de equipamiento comunal público, perdón. Este aplica solo para los proyectos que ya el POT estipula que deben dejar equipamiento comunal público, y la idea es que se traslade también en un predio al interior de la actuación estratégica, ya sea en suelo o en metros cuadrados construidos, de acuerdo pues con lo estipulado en el artículo 329 del POT. Bueno, y por último, tenemos una norma pues complementaria que es importante siempre como revisar, que es el anexo 5, es el manual de normas urbanísticas comunes a los tratamientos urbanísticos. Y este manual nos entra a precisar la volumetría de los proyectos, pues todo el tema de aislamientos, limitantes de altura,
que pues esto ya viene del POT y que la actuación estratégica no está precisando, pero que sí es importante revisar a la hora de pues mirar como eh, la volumetría y la normativa aplicable pues al proyecto. También establece condiciones geométricas del espacio público, todo el tema de patios, voladizos, equipamiento comunal privado, estacionamientos, condiciones de ventilación e iluminación. Bueno, y el anexo 6 que aplica específicamente para el tratamiento de conservación. Esto se aplica para bienes de interés cultural y colindantes a los bienes de interés cultural. Como en la pieza tenemos bienes de interés cultural, pues es importante tener en cuenta este anexo 6. Bueno, y el decreto 626 de 2023, por medio del cual se reglamenta la transferencia de derechos de edificabilidad, que es una de esas condiciones para hacer vivienda en grandes servicios metropolitanos. Y por último, la resolución 754 de 2025, que es el programa de reconocimiento de Bogotá Construcción Sostenible, que esa viene expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente. Listo. Estamos aquí charlando con David, que todavía nos quedan como varias diapositivas, pero creemos que en la generalidad de la pieza pues ya la presentamos, al igual que la norma. Entonces, como ya se va acabando el tiempo, de pronto sería más relevante que podamos atender sus dudas, más que seguir pues con la presentación. Pues lo que nos queda es como el modelo de gobernanza, que más o menos ya les di un esbozo al inicio y también queda como los pasos a seguir, que también les expliqué más al inicio cuáles eran los pasos a seguir desde el rol del operador. Si quieran hacer alguna preguntas. Perfecto. No sé si entre los asistentes tengan alguna pregunta específica. Hola a todos. Mm, simplemente es como para entender, porque yo de eso pues sé poco. Pero a lo último estabas hablando de la transferencia de estas áreas de usos institucionales o usos, eh, ¿cómo eso ocurre en la práctica? Digamos, yo tengo un predio que tiene esa condición. Entonces lo que hago es que cuadro con alguien de otro predio y le compro cómo funciona y entonces ese piedro queda sujeto únicamente a eso. No hay problema. Sí, pueden haber multiplicidad de acciones porque básicamente eso es una negociación entre privados. O sea, ustedes son dueños de suelo acá y acá y prefieren, porque también lo hemos encontrado, varios desarrolladores o dueños de suelo que tienen distintas bodegas en la zona industrial, prefieren consolidar todo un globo solamente como vivienda y agrupar en un sector todo el globo industrial. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser los garantes de que los metros cuadrados que usted está transfiriendo los concrete en el lugar que nos está diciendo. Y ahí pues nosotros ya sacamos la fórmula para poder calcular cuál es el punto 8 o el índice total resultante que nos tiene que entregar, sea en suelo o en metros cuadrados, o pues no tiene que entregar, tiene que dejar, porque esto no es, esto es un, ahí hay una cosa que es muy importante y por eso nosotros no podemos, digamos, tener un rol donde podríamos tenerlo, pero el cálculo es muy difícil porque esos son metros cuadrados vendibles. O sea, eso no es una carga urbanística. Si fuese una carga urbanística, yo le digo, no, yo se la recibo y salgo y, pues y la vuelvo porque es una carga pública, pero estos son metros cuadrados que solamente tienen una destinación específica desde el plan de ordenamiento territorial, pero que igual son vendibles. Entonces, por eso es que nosotros lo que somos son los garantes de ese proceso, pero puede ser una negociación fácilmente entre privados. Usted se habla con el vecino o son dueños de varias porciones de suelo y quieren desarrollar solamente en este y agrupar todo el gran servicio metropolitano en otro, todas las alternativas son viables. Nosotros simplemente seremos los garantes de que los metros cuadrados que están quedando discriminados estén aplicados en sitio. ¿Norman el lote de al lado o hay que construirlos y hacerlo? O sea, digamos que ha marcado el otro lote con esa obligación, ya esto no puedo hacer nada distinto en ese lote. Tienes que dejarme la obligación, o sea, queda obligatoria la destinación de ese punto 8, porque es la obligación que viene desde el plan de ordenamiento territorial. Entonces, porque también lo que hemos analizado
es que, por ejemplo, hay proyectos donde el punto 8 les puede pegar muy duro en la morfología de su mismo proyecto. Entonces dicen, no, yo idealmente hay una cosa, idealmente en la situación más ideal, pero que la lógica ya de la gestión de estos instrumentos es mucho más difícil, es que ese punto 8 se agrupara en este sector donde ya de facto es no compatible con vivienda. Entonces, pues acá el suelo tiene un valor distinto, eso tiene otras condiciones totalmente distintas. Y la infraestructura de ciudad está muy pensada para albergar esos usos industriales. O sea, idealmente, si eso pasara, esto podría estar en este lugar. También hay una condición que está en el punto 8 y es que el punto 8 dentro de un mismo predio no tiene que ser pagado en un único globo, sino que el punto 8 puede estar pagado pues en distintas partes del mismo proyecto. Entonces eso también facilita la morfología y la aplicación del punto 8, porque cuando uno empieza a entender como las nuevas dinámicas de empleo de Bogotá, por ejemplo, y todo el tema industrial, de industrias creativas y de otro tipo de industrias, y de los servicios también, de una industria muy ligada como a la prestación también de servicios que acompañan todo el proceso, se da cuenta que esas extensiones de tierra muchas veces pues no son necesarias, que puede ser más productivo a veces espacios más pequeños regados dentro de un mismo proyecto o múltiples tipologías. Lo único que nosotros tenemos que garantizar es que queden ahí. Si usted pero si usted, por ejemplo, me construye el punto 8 en otra manzana de acá, pues en esa manzana después no puede decirme que va a ser vivienda, porque me está entregando el punto 8 que era su obligación dentro de metros cuadrados en ese espacio. Y la licencia de origen del punto 8 es una licencia de origen industrial. Entonces, como el punto 8 está ligado a a la licencia de origen, de esa forma se blinda un poco que no se vaya a romper como la condición que dice el plan de ordenamiento territorial. Particularmente para SIVO, pensamos en la idea de poder disponer el 0,8, digamos, en altura en el edificio, porque está habilitada el entendimiento de la industria de una manera mucho más amplia. O sea, son industrias 4,0, son industrias creativas, son talleres para artistas, para todo este tipo de población, que permite un relacionamiento distinto con la vivienda, que no es como la industria pesada que está toda pues concentrada en el sector no compatible con vivienda. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a todos por la presentación, me pareció muy interesante. Yo tengo una pregunta rápida en cuanto a la proyección en el tiempo que se espera o se proyecta en completar una intervención de este tamaño en esa área. Realmente trato de responder. O más. Si quieren, o sea, esto es como la proyección en lo que en lo que estamos planeando nosotros en los escenarios de corto, mediano y plazo. Si ustedes ven una pieza de esta zona, de esta magnitud, requiere un impulso de muy largo alcance. O sea, esto podría tener acciones con el ritmo de licenciamiento, digamos, acá hago un paréntesis, y es que esta, este proceso depende mucho de la salida al mercado y de la recepción del mercado frente a la pieza. Si yo al año logro colocar en este sector 2.000 viviendas, es distinto el escenario, así se logran licenciar 4.000, 5.000, 6.000 viviendas y eso me va a ir agilizando el proceso. Lo que hemos experimentado hasta ahora es que hay muchos memorandos de entendimiento e interés del sector porque Bogotá tiene pues un déficit de suelo habilitado de gran tamaño y pues esto se presenta como una alternativa para eso. Pero la concreción de todos los proyectos nosotros la tenemos pues hasta 2044, que en realidad esos son los grandes proyectos de infraestructura muy grandes, incluso la reconversión, por ejemplo, de una red matriz que ya es pues que ya es como red de muy gran alcance, que puede costar por el orden de los 150.000 millones de pesos, porque hay obras de infraestructura bastante grandes que son obligaciones que tiene la ciudad. Si yo habilito un suelo de renovación urbana, pues lo mínimo es que tengo que habilitar las condiciones de infraestructura. Tenemos dentro del corto y el mediano plazo, que es como el escenario más, yo lo llamo como más certero, en realidad porque proyectar pues como más o menos por la línea del tiempo del ordenamiento territorial en Bogotá,
hasta este mediano plazo, me parece como una noción más certera, está hasta 2035. Y eso implica ya reconversión, por ejemplo, de las redes matrices que son estructurantes para habilitar el sector más importante de licenciamiento. Ya en el sector, de hecho, hay una reconversión de redes locales que es importante mencionar porque el IDU está terminando las obras de valorización del 2018 que no se habían ejecutado en este sector, al que se les había cobrado obras de valorización. Entonces, en esas obras de valorización ya hay reconversión de redes. Acá este sector está muy bien de acueducto, pues como el centro ampliado de Bogotá está bien entendido de acueducto, lo que requiere son mayor cantidad de bombas para aumentar el bombeo, para mejorar la presión del agua, pero no grandes obras de infraestructura. En cambio, el alcantarillado, todo el sector del centro ampliado de Bogotá, en su gran mayoría, tiene alcantarillados combinados y requiere la división de aguas grises y de aguas negras. Yo creo que ese es el principalito, en verdad, desde lo público, o el principalito para poder habilitar la velocidad del licenciamiento, es poder empezar esos procesos de reconversión de redes, porque no puede pasar lo que pasó en sectores, por ejemplo, como Cedritos. O sea, la ciudad tiene que tener realmente una capacidad de soporte y de infraestructura sobre la que está trabajando. Este, curiosamente, es un sector que está muy bien surtido ya de obras de infraestructura de gran alcance. Entonces, las obras de infraestructura que quedan para largo plazo, pues no son tantas. O sea, por ejemplo, la Avenida Las Américas, que no se ha desarrollado porque tiene un fallo judicial que tiene suspendido el proyecto de Transmilenio por la Avenida Las Américas, que es un proyecto de Transmilenio más un parque lineal que acompañaba pues toda la Avenida Las Américas. Eso está suspendido y hasta que no salga ese trámite judicial, pues no podemos asumir un compromiso de adelantarlo a más corto plazo. Por eso quedan proyectos que se proyectan a más largo plazo. Pero en la velocidad del licenciamiento, entre el corto y mediano plazo, se logra consolidar una buena parte, pues una parte muy importante del modelo de ciudad, al menos en el sector 2, que es el sector donde hay mayor interés de la ciudad, el sector con mayor potencial de generación de espacio público y el sector también de mayor interés del mercado. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo una inquietud con respecto también a esa línea de tiempo y es con respecto a al decreto 626 que entiendo que no está reglamentado y que, digamos, ahí en la transferencia de derechos de construcción, pues, digamos, puede ser un stopper para que esa línea de tiempo, pues, fluya como, pues, como está pensado. Pues que está en la discusión, quería preguntar un poco, ¿ustedes cómo ven, digamos, en el corto plazo esa reglamentación? Y eso, digamos, ¿cuál va a ser el mecanismo, digamos, ya reglamentado, cómo lo están pensando, para que ya el privado empiece, digamos, a gestionar esas transferencias, que pues eso es un requisito pues básico para las grandes, las actividades de grandes superficies metropolitanas y además para pues todo el proceso de renovación urbana? El 626 está reglamentado, digamos que es el decreto de transferencias de derechos que está vigente en este momento. Se está trabajando en una modificación por parte del distrito para poder agilizar ese proceso, porque hoy en día lo que pasa es que los dueños de suelo en la Vanderhamen, o sea, porque aquí hay una introducción que yo no sé si todos la tienen clara, para habilitar la vivienda en los grandes servicios metropolitanos, se tiene esa habilitación de vivienda en metros cuadrados, se da por la entrega de suelo en zona generadora. La zona generadora es la reserva, la estructura ecológica principal. Para la Secretaría de Ambiente, también, digamos, la estructura ecológica principal de Bogotá es muy grande y la Secretaría de Ambiente tiene unos órdenes de priorización, que eso es parte de toda la discusión, porque para la Secretaría de Ambiente lo más importante es empezar a consolidar una mancha continua sobre la reserva Thomas van der Hamen, para poder consolidar un espacio de reserva realmente importante y no, por ejemplo, suelo en una franja aislada sobre la ronda del río Bogotá, que no hay capacidad de control actualmente. Entonces, dentro de todo ese proceso, digamos, hay un avance en recibir unos primeros predios que van a salir con el 626 actual, que ya van a habilitar unos metros cuadrados,
pero también hay una necesidad de toda la ciudad de poder agilizar ese proceso porque es un proceso muy largo. Mientras se hace la verificación de las condiciones de suelo, pues de las condiciones de suelo de la reserva Thomas van der Hamen, mientras se hace la subasta, si se requiere la subasta, porque además puede haber una negociación entre privados de suelo en la zona generadora y en la zona receptora. Y en lo que ha venido trabajando la ciudad es que se puedan anticipar la emisión de los derechos de transferencia, se pueda salir a una subasta, anticipar la emisión de los derechos de transferencia y con esa venta de esos derechos de transferencia se pueda comprar suelo ya por parte, pues ya en cabeza del distrito dentro de la Thomas van der Hamen. Eso agiliza pues toda la línea de tiempo y en este momento el decreto de SIVO y el de derechos de transferencia son decretos que han ido andando muy simultáneos. Yo creo que es factible que SIVO salga por ahí un mes antes, un mes y medio antes que la modificación del derecho de transferencia. No, aplica es general, porque lo que hace es consolidar una gran bolsa para poder consolidar suelo en suelo de reserva. Entonces aplica para toda la ciudad, no hay, o sea, no tiene una destinación. El área generadora está creada desde el POT y nadie puede modificar el área generadora ni las áreas receptoras. Eso ya existe. Es simplemente la forma. Es como invierte un poco la lógica de cómo se hace la adquisición de los metros cuadrados. Y acá, una cosa que mencionaba Catalina, muy por encima, que yo creo que es importante, es que, por ejemplo, la vivienda VIP no requiere transferencia. Entonces, la vivienda VIP, pero también el valor del suelo de Bogotá y de este sector en particular, pues no me va a dar para hacer suficiente todo un proyecto de vivienda VIP. Eh, la habitacional con servicios tampoco requiere transferencia y en todas las modelaciones que hemos hecho nosotros financieras, el gap más importante o lo que más le pega al CAPEX del proyecto es cuando es vivienda de precio regulado. O sea, el derecho de transferencia le pega más duro a la vivienda de precio regulado que a la vivienda no bis porque ese es un precio que puede asumir finalmente el comprador. O sea, como en la estructuración del negocio, los 170.000, 200.000 pesos por metro cuadrado que cueste una transferencia es un valor que se puede asumir en el valor final de la vivienda. Cuando tienes un precio regulado, pues por eso es que el incentivo es mejor cuando se trata de vivienda bis y bis-RU que cuando se trata de no bis. O sea, la equivalencia de cada metro cuadrado en la Vanderhamen es mejor en estas dos tipologías porque tiene precio regulado y tenemos un techo. Muchas gracias. Estamos de verdad en una clase abierta y me entusiasma mucho que tengamos este escenario de propuesta urbana para todas nuestras reflexiones académicas. Me parece maravilloso. Pero tengo una pregunta, ¿sí? Que seguramente tiene que ver con el tema de gobernanza, que no lo detallamos mucho, pero me hago preguntas como de comunicación urbana, ¿sí? Esto es complejísimo. Miren el tono en el que estamos hablando aquí, ¿no? Con una cantidad de precisiones, normas, ¿no? Y entonces uno mira ese cuadro y yo dije, Dios mío, no entiendo nada, pero lo miraré, ¿no? Y entonces solo anoto 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? No, y para entender un poquito hasta dónde se puede llegar. Y bueno, son una cantidad de procesos, de datos. Ustedes manejan una información impresionante. Pero me imagino yo que esto tiene que llegar no solo al constructor común y corriente que para quien es también complejo esto, sino para el ciudadano, ¿sí? Que finalmente toma decisiones de dónde vivir en la ciudad. Em, y claro, estamos en Cibo, estamos en una zona en la que de pronto pues hay vivienda, claro, y hay vivienda, y como nos estaba explicando en David, pues vivienda de interés social que aplica, que no sé qué, que es mejor. Pero el ciudadano común y corriente, ¿qué entenderá? Y ustedes qué han pensado de cómo entiende una persona que está buscando ver para dónde va Bogotá, que quiere vivir bien en Bogotá, que le interesarían cosas y espacios urbanos que antes ni siquiera había mirado porque no estaban ahí. Pero la apuesta de Bogotá es
con estas nuevas áreas de atención, pues volver el centro de la ciudad o los espacios urbanos más significativos, volverlos muy interesantes para vivir en Bogotá, ¿sí? Con empleo cercano, con buena infraestructura, con bueno, transporte. ¿Cómo, cómo le vendemos esta idea a un ciudadano? Que yo sé, yo estoy viendo la línea y digo, yo no voy a esperar 40 años, no, ni 30, ¿sí? Yo me quedo por ahí en el corto plazo, ¿sí? Y digo, voy a comprar vivienda, me voy para Zipaquirá, me voy para Manizales, esto está muy aburrido, ¿no? O ¿qué hago con mi decisión? ¿Cómo hago para entender que aquí o en calle 72 o bueno, las que vimos ahí que están priorizadas, cómo hago para entender que mi ciudad sí me está poniendo un caminito interesante y que yo no me voy a esperar 20 años, ¿sí? Sino que quiero entenderlo ya? Fácil, ¿sí? No me hablen de transferencias, no me hablen de estructura ecológica, no me hablen de punto 8, no me hablen de nada de eso. ¿Cómo hago para entender eso? Para tomar una mejor decisión que acompañe este propósito de ciudad. Lo voy a ligar como al rol del operador, que tiene mucho que ver con el proceso de gobernanza y a las primeras estrategias con las que, pues en las que hemos venido trabajando. Para nosotros era muy importante tener un piso jurídico frente al que pudiéramos abrir una discusión. Entonces, porque iniciábamos en procesos de contarle a la ciudad que es Cibo y hemos hecho como esa tarea desde Renovo, muy de contarle a la ciudad que es Cibo, pero pues es un sector que uno va a Cibo y de 5 bodegas y dice, todavía a esto le falta. Para nosotros era muy importante el hecho de tener como un piso normativo y en función de esto hemos planteado pues una ruta de implementación. Porque, como les decía, la medida de éxito de nosotros se ve también porque la gente llegue a SIBO. Entonces, voy a contar solo la de SIBO. Cada una tiene su ruta de implementación que es totalmente distinta. SIBO empieza por una campaña de comunicaciones que para nosotros es muy relevante. Primero, comunicaciones internas que las estamos haciendo. Ya hemos llevado a todos los funcionarios de Renovo a que conozcan SIBO, a que sepan cuál es la zona en la que estamos trabajando. Hay videos institucionales de SIBO. La gente ya en Renovo no creo que haya ninguna persona que no sepa, al menos que existe un proyecto que se llama SIBO. Y esa tarea es una tarea de nosotros para adentro, que para nosotros es muy importante, para las 400 personas que trabajan en Renovo, que tengan esa claridad interna de qué es lo que estamos, para qué están trabajando y qué es lo que estamos trabajando. Hay una campaña de SIBO para el distrito, como les mencionaba, SIBO cómo se relaciona con las demás entidades, porque acá estamos todos, o sea, esto no es únicamente un proyecto de un operador urbano, es un proyecto de ciudad y es estructurante y es de gran escala. Y hay una campaña de SIBO para la ciudad. Esa campaña de SIBO para la ciudad, nosotros informalmente le hemos dicho como que acarear hasta el cansancio, o sea, como que hablar y hablar y hablar de SIBO hasta que nos cansemos. Y esto empieza primero vamos a sacar un manual muy simple de condiciones normativas, chiquitica, como para que todo el mundo lo entienda, o sea, como un dummies de qué es lo que va a pasar en SIBO. Tenemos un reto muy importante que es mostrarle a la ciudad que existe esta zona, porque para muchos de los bogotanos se ha convertido como en una mancha. Es como yo paso por la 30, sigo derecho, o yo paso por las Américas, sigo derecho, pero nunca entro a este sector. Y ahí hemos venido trabajando en una estrategia que los procesos de renovación en el mundo son más exitosos y en Colombia ha sido más lento llegar primero, por ejemplo, si la vocación de la zona está muy ligada a industrias creativas, ¿cuáles son las 10 primeras empresas anclas que van a llegar? O cómo llego con estrategias de pop-ups cada tanto, con una periodicidad. Porque nos interesa que para que la gente conozca la actuación estratégica, vaya a la actuación estratégica. Y ahí hemos venido trabajando, pues en esa estrategia con sector privado, con organizaciones, con comunidad. Acabamos de cerrar un concurso público
de ideas también para la zona industrial. Nos llegaron más o menos 60 propuestas, 60 propuestas. Em, Estamos fortaleciendo pues como todos nuestros canales de comunicación, la página web, todas. Hemos generado también dos modelos que ya van a ser mucho más sencillos, que es como una especie de liquidador de cargas para que cualquier persona lo entienda, que cualquier persona, incluso un propietario de suelo ahí o las personas de Gran América, se metan y entiendan qué se puede hacer, si va a pasar alguna cosa, algún proyecto, si va a pasar y cómo se puede englobar, porque el englobe acá es muy importante finalmente. Y estamos desarrollando un aplicativo de seguimiento, porque Bogotá es una ciudad con muchos datos y es la ciudad pues, que más datos tiene en el país y quizá en América Latina puede ser la que mejor infraestructura de datos tenga. Tenemos una complejidad en en el cruce de la información. Entonces, por ejemplo, si yo como operador urbano me quedo en la cantidad de licenciamientos, no sé a qué cantidad de viviendas voy a tener, porque el licenciamiento se da es por cuando una persona liquida las cargas urbanísticas en la Secretaría de Planeación, se da por metros cuadrados, no necesariamente por distribución de usos. Y esto requiere una coordinación entre nosotros, los curadores urbanos, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, y que la comunidad pueda ir entendiendo cuál es el resultado de eso. O sea, esta bolsita va creciendo, pero esta bolsita se ve reflejada en un mejor espacio público en tanto tiempo, que sea una fuente de consulta oficial y certera. Para nosotros eso también es importante. Eh, la estrategia de comunicaciones ya se empezó a mover, que además es como que ya si ustedes entran, por ejemplo, a las redes de Renovo y algunas cosas de la alcaldía ya van a empezar a ver como ya muchos videos de explicación. Hemos empezado a trabajar también por cada uno de los pilares y de los ejes de transformación que se puedan entender. Y vamos a empezar a organizar estos espacios ya más con las industrias creativas que van a llegar, que estamos trabajando con ellos, con nosotros lo hemos denominado empresas ancla. 10 empresas ancla creativas es la meta que tenemos durante el primer año de implementación. Al menos la meta pues debería ser más ambiciosa, pero un compromiso al menos de poder dejar esas 10 empresas ancla consolidadas en ese sector y dejar al menos unos 3 4 proyectos inmobiliarios que tengan ya la concreción o que estén focalizados en un sector. También por eso Catalina les mostraba que tenemos un sector, que dentro de ese sector tan grande tenemos un sector donde aplicamos o creamos un índice que se llama el índice de renovación y es el índice que nos apunta a que o al que estamos tratando de atraer a todo el mundo, el que queremos mostrarle a la ciudad, que es un poco el corazón de la actuación que empieza a detonar los procesos de renovación. Para nosotros desde el inicio todo el tema de comunicaciones fue muy jodido, o sea, y esto sí cuando empezamos a trabajar en la actuación estratégica, uno de los puntos, de los pilares que tenía todo el equipo para la formulación de la actuación es que todo tenía que ser hecho con lenguaje claro, y pues este es el lenguaje claro. Ahí vamos, pero si ustedes tenemos o tuvimos una persona que es experta en lenguaje claro, ayudando a procesar como toda la información de los documentos para que fueran documentos mucho más cercanos, más amigables, pero igual la complejidad de una pieza, pues no, o sea, el DTS inicialmente, cuando le dije, Cata, un DTS de 50 páginas, el DTS va como en 600, porque pero tiene muchos gráficos, o sea, son 600. Pero, pero en verdad sí hemos entendido que eso es un reto y es parte de lo que estamos trabajando. Y el modelo de gobernanza, pues además está pensado muy en lógica de empresa, como muy empresarial del sector privado. Entonces, lo que hemos hecho es generar unas cadenas de valor. Entonces, aplicamos una metodología de cadenas de valor dentro de cada temática que estamos tratando. Entonces, la cadena de valor, por ejemplo, del licenciamiento, que es un poco platanizar todo lo que Laura les mostró, meterle además condiciones de mercado a eso, porque acá simplemente sin norma y sin el cruce
del mercado, de la captura de valor, del valor del suelo, pues no logramos que la gente lo pueda entender y cada cadena de valor está apalancada también en un proceso pues, de comunicación en la misma lógica. Para nosotros es importante que sea para adentro, como hacia el distrito y hacia la ciudad. En eso estamos trabajando, después les podemos mostrar más y en un año les podemos mostrar el resultado si efectivamente esta estrategia está funcionando. Pero es como, la de comunicaciones es como la de participación. Con muchos esfuerzos, pues se ha hecho una estrategia de participación de despliegue territorial, incluso el concurso hace parte, por ejemplo, siempre va a haber pues comunidad que pues puede no estar de acuerdo y es natural en procesos de revitalización. Así no sea un borrón y cuenta nueva de la ciudad porque no es un interés pues de nosotros tampoco como equipo formulador, pero siempre pues ahí estamos trabajando en eso, pero sí entendemos que es una de las deudas que tiene esto. ¿Puedo complementar también? ¿Sí? Bueno. Para complementar un poco, también yo creo que es importante el rol de los desarrolladores y de las curadurías. Nosotros tenemos casi que semanalmente reuniones con, con desarrolladores mostrándoles la norma y haciendo que ellos entiendan, al igual que las curadurías, siempre como muy integralmente para que ellos también, pues como ellos son realmente el puente con la persona que va a buscar la vivienda y va a decir dónde quiero buscar mi vivienda, pues ellos al entender esta pieza como una pieza de oportunidad que está en renovación, que va a tener como una transformación, también comunican eso para ofertar su vivienda y así atraer personas hacia esta zona. Y pues las curadurías también tienen un rol súper importante, pues porque son las que van a revisar esta norma, van a comunicar qué se está haciendo ahí también. Sí, yo quería complementar que, bueno, no sé si esto está sonando, que también pues creo que desde la empresa estamos trabajando en volver más tangible los resultados en la calle y en el espacio público, que es al final lo que todos los ciudadanos podemos experimentar. Entonces estamos trabajando en alianzas con fundaciones, con privados para poder tener victorias tempranas de mejoramiento de espacio público y de creación de nuevo espacio público, que es muy importante. Desde el bolsillo que vemos abandonado, intervenirlo y mostrarlo en un corto plazo, en un año, ojalá, que son el distrito es un poco más difícil, que la infraestructura está cambiando y es una de las grandes apuestas de Renovo, que no pase como siempre en la ciudad, que llega la vivienda y después la ciudad, sino que llegue primero la ciudad y la infraestructura y después todos los habitantes pues puedan vivir con una cierta calidad. Entonces creo, y además pues de toda la, poner en el mapa Sibo y pues toda esta importancia cultural que tiene, pues creo que eso hace parte también del concurso y de toda la estrategia de comunicaciones que se está trabajando. Yo tengo una pregunta como para ir cerrando y pensando en nuestros estudiantes, y es que cuando uno revisa estas experiencias en el mundo de renovación, hay diferentes como estrategias, ¿no? Una es precisamente una gestión de un proyecto que puede ser el ancla o un proyecto detonante, y la pregunta en ese sentido es si hay algún detalle, por ejemplo, de qué tipo de empresas desde esa industria creativa podrían tener en cuenta nuestros estudiantes, como para acercarse de forma más explícita y si se ha pensado o se podría pensar en algún tipo de beneficio para los primeros que empiecen a licenciar, pensando en que si se lanzan ya y tratan de hacer toda la gestión muy rápido, podrían pensar en algún otro, digamos, beneficio diferenciador adicional. Hay vínculo también como del trabajo que hemos venido haciendo con la Secretaría de Desarrollo Económico. O sea, también acá hay un trabajo y van a encontrar un anexo socioeconómico que ha sido trabajado con ellos, porque nosotros como empresa de renovación solo podemos dar incentivos urbanos, pero sí entendemos que no únicamente a punta de incentivos urbanos, o sea, como de dar algunas mejores condiciones para el reuso de una fachada, se va a detonar un mercado. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Económico se ha venido trabajando también en la propuesta de cómo apoyar el apalancamiento de estos procesos. También la Secretaría de Cultura y el IDPC han estado muy cercanos pues al proceso, incluso pues tienen unos recorridos ahora últimamente como por toda la actuación estratégica que están siendo relevantes porque muestran otra cara, como todas las caras que tiene esto. Eh, Como empresas creativas a las que se puedan ir acercando, nosotros hemos como identificado un interés de empresas del sector audiovisual muy importante. Eh,
Con ellos ya nos hemos reunido bastante. Hemos empezado a llegar como por las grandes agrupaciones o por los grandes gremios que agrupan muchas empresas del sector para poder entender cuáles tienen requerimientos de suelo, en qué condiciones, o crear, apoyarlos, eso sí, desde nuestro rol de operadores, apoyarlos en los planes de transición. Porque lo que pasa en el mundo, en muchos procesos de renovación de gran escala, es que las empresas anclas sí tienen que llegar al principio, pero la empresa ancla pues entiende que es una inversión de mediano plazo, que yo llego, pongo, voy al sector, asumo un riesgo más alto, pero en unos años ese riesgo se compensa porque también tengo una posibilidad de un desarrollo mayor o de la venta de un índice que no voy a consolidar o de cualquier. Entonces, en ese apalancamiento de las estrategias de llegada, sí los estamos apoyando. O sea, llegue ahora, haga esto, en este lugar es importante que esté, ahí va a estar la infraestructura pública, sumado a lo que Laura les mencionaba, hemos venido trabajando con algunos de los constructores que están desarrollando las obras de valorización, como venga, pongámosle el arbolito, pongámosle tal cosa, ayúdenos con una banca, o sea, como empezar a gestionar lo que en este momento, sin la norma, está habilitado como en lógica de preparación del territorio y en esos programas de transición. Entonces, industrias que están muy ligadas a tecnología son importantes, que han sido, pues, han sido relevantes. Eh, Industrias ligadas también a cine, televisión, creo que son los que más han buscado este sector. Y hay una movida ya artística que está llegando, que está consolidada en ese sector. Va a llegar como en unos días una nueva galería que va a abrir ahí también una galería. El Distrito Café está más abajo. Sí, está por fuera. Este es Distrito Creativo, pero ya, por ejemplo, hay una galería caleña que va a llegar a la pieza, que llegó también pues por las dinámicas que ya venían ocurriendo, eh, y pues estamos trabajando, como les mencionaba, como con gremios grandes, para poder entender dentro de los asociados de estos gremios dónde se requiere. Igual, pues esas conexiones las podemos, pues esos vínculos los podemos promover también sin problema, pero sí hay cosas que están como ya trabajándose en la etapa de alistamiento. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Creo que nos extendimos un poquito, pero valió la pena. Eh, ya ahorita le damos la palabra a Jaime para que nos cuente de nuestros cursos y pues antes agradecerle al equipo de Renovo por la clase magistral, como decía Clemencia, y un aplauso para él. Les voy a robar un par de minuticos. Perdón. Tenemos que ir saliendo, hacemos una revisión, pero los que quieran, bienvenidos también. Igual, si necesitan pasar, ver alguna cosa, información adicional, con todo el gusto. Quería contarles una cosa rápida. Le agradecemos mucho a Renovo por la presentación, por el tiempo. Eh, Esto que estamos haciendo hoy es por los dos cursos de los que habló Diego, que arrancan la próxima semana. Son dos cursos que hacen parte de un programa especializado en formulación de proyectos de vivienda, que es un paquete de 4 cursos de nivel de maestría, en donde queremos que los estudiantes planteen formas alternativas de gestión que salgan desde la academia, pero también con la colaboración de actores del ecosistema de producción de vivienda. Entonces, los dos cursos, esos son 4 cursos, un curso de análisis sistémico para formular proyectos de vivienda que terminó la semana pasada, pero que se volverá a abrir el próximo semestre. 2 cursos que arrancan la próxima semana, un curso de calidad, un taller de formulación integral de proyectos de vivienda y un curso que va en enero de gestión de suelo para vivienda colectiva de calidad. Las personas pueden tomar el programa especializado completo o pueden tomar los cursos independientes. Digamos, la idea es que esto es educación apilable. De nuevo, son cursos de nivel de maestría, son cursos que son homologables por créditos académicos en nuestros programas de maestría de arquitectura y diseño. Y los dos cursos que arrancan la próxima semana es el taller de formulación integral de proyectos de vivienda, donde tenemos a Renovo, tenemos a Confama de Medellín y tenemos a Prodesa, porque siempre lo que hemos querido es trabajar con actores del ecosistema para que las cosas que se exploren en el marco de estos cursos estén aterrizadas y estén
pues conectadas con la realidad de lo que significa gestionar vivienda en Colombia. Y y el otro curso que arranca la próxima semana, que de hecho Diego y Clemencia son los profesores de este curso, es el de estrategias para la formulación de vivienda colectiva de calidad, en donde tenemos pues a Confama también como socio y a Renovo. Entonces la invitación es para que eh, eh, sigan el link, miren la información que tenemos de estos cursos, y pues ojalá podamos ver algunos de ustedes ahí. Y pues con esto cerramos. Le damos muchas gracias también pues a ustedes por estar acá, a las personas que se conectaron. Al final de estos cursos o al final de los dos cursos que arrancan la próxima semana, la idea es que podamos tener otro evento en donde les mostremos las exploraciones que han hecho los estudiantes alrededor de la zona industrial de Bogotá, para que tengamos aquí otra discusión. Bueno, muchas gracias.